Grabando. Me dicen si ya pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ya se está compartiendo. Listo, chicos. Entonces, en la clase anterior habíamos propuesto resolver un límite. Este límite era este límite que está aquí. Entonces, habíamos partido de construir Neper, ¿no es cierto? Entonces, aquí, toda esta parte, lo que hicimos fue construir Neper en toda esta parte de aquí. Y luego, una vez que tuvimos construido, lo que nos faltaba era resolver esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, esta parte de aquí, estábamos primero tomando en cuenta, resolviendo este denominador y prácticamente ahí quedó donde les dije que estaba en ustedes resolver esa parte del problema, ¿no es cierto? No era fácil, estaba un poco complicado porque tenían que aplicar algo que más o menos les expliqué, pero no creo que les haya quedado tan claro si es que, al menos ahora con la clase de hoy ya va a quedar full claro con eso. Por eso quería poner ayer finalizar con este ejercicio. Estaba previsto para, a partir de esto, a partir de una idea que van a ver ustedes aquí. Entonces, vamos a resolver este límite de aquí y vamos a ir haciendo, aplicando dos criterios. Ambos ya los expliqué ayer, pero en sí eso los voy a volver a explicar hoy día, sobre todo los límites infinitos, que quiero avanzar a acabar hoy día con los límites infinitos. Entonces, para ello, necesitamos acordarnos un poquito de esto de aquí. Primero, ¿qué pasaba con el límite cuando x tiende a, ¿cómo podemos ponerle? A algún valor c de 1 sobre x, perdón, cuando todo lo que está en el denominador tendía a cero. ¿Se acuerdan? Cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. ¿Qué pasaba aquí? Todavía no lo hemos definido bien, pero recuerdan que si decíamos que teníamos prácticamente una división que era 1 sobre valores muy cercanos a 0, entonces lo que pasaba era que esto tendía al infinito, ¿no es cierto? Y si, bueno, si lo tendía por la derecha era infinito y si lo tiende por la izquierda va a ser x tiende a 0 por la izquierda, va a ser menos infinito. Esta parte de aquí la vamos a explicar justo después de resolver este ejercicio, ¿sí? Pero quiero que tengan esto en mente, ¿sí? Estos límites de aquí. Entonces, cuando pase también esto de aquí, de que tenemos los límites cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x, esto es igual a 1, y cuando tengamos el límite, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, esto también sabemos que es igual a 1, ¿no es cierto? Esto le vimos ya por infinitésimos equivalentes, ¿no? Estos de aquí son infinitésimos equivalentes y estos de aquí se llaman límites infinitos. Ambos todavía no los hemos estudiado a detalle, pero son necesarios para resolver este ejercicio. Entonces, y por eso mismo les estoy usando, para que vean más o menos cómo luego se van a ir relacionando todos los temas y para, a partir de este ejercicio, ingresar a estos temas, porque vamos a tener estos problemas y vamos a tener que resolver estos límites, entonces la idea va a ser construir esas cositas, ¿no es cierto? Listo. Entonces aquí, por el coseno del ángulo doble, nosotros sabíamos que todo esto de aquí se simplificaba, todo esto de aquí, sabemos que el coseno de 2x más 5 y esto menos 1 iba a ser igual al coseno al cuadrado de 2 por x más 5 y menos el seno cuadrado perdón, del ángulo normalito ya es esto, cuando sacas el ángulo doble. Coseno del ángulo doble es el cuadrado del coseno del ángulo, que sería x más 5, y esto menos el cuadrado del seno del mismo ángulo, seno al cuadrado de x más 5. Y esto menos 1, ¿no es cierto? Ya habíamos nosotros demostrado que todo esto de aquí nos daba eh, menos seno al cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Entonces nos queda aquí menos seno al cuadrado de x más 5 menos seno al cuadrado de x más 5. Como se pueden fijar, tenemos exactamente lo mismo. Entonces, lo que hacíamos, tenemos menos 2 veces el seno al cuadrado de x más 5. Y esto fue lo que ustedes tenían que utilizar, ¿sí? Y yo sí les di la pistita para que lo utilicen dentro de la resolución de su ejercicio. Entonces, aquí teníamos esto. Esto es igual
al límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha de, aquí vamos a separar, bueno, primero hagamos el reemplazo, ¿no? Pero ya de una vez vamos separando. Bueno, de una vez. Menos 3 por x más 4 por la tangente de x más 5, ¿sí? Y en la parte de abajo ya nos queda menos 2 por, menos 2 veces por el seno cuadrado de x más 5, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esta era la expresión que ustedes tenían que partir ayer, la que les quedaba para que resuelvan el ejercicio. Y era lo que básicamente tenían que lograr buscar una manera para resolver. Aquí, chicos, vamos a tratar de construir infinitésimos equivalentes. Por lo general, es la forma más fácil de quitarnos estas cosas. Cuando hay tangentes, cuando hay senos, chicos, siempre ustedes tienen que empezar a pensar en construir infinitésimos equivalentes, ¿sí? Siempre, siempre, siempre que hayan esos tangentes, esos senos, tienen que empezar a fijarse en estos ángulos, empezar a fijarse en cómo hacer las transformaciones, ¿sí? Para construir infinitésimos equivalentes, ¿sí? Entonces, para construir infinitésimos equivalentes, vamos a trabajar esto vamos a dividir en dos partes. Fíjense que lo que tenemos aquí, el x más 5, no nos va a servir para nada tener aquí un x más 4, este menos 3 por x más 4, y de hecho este menos 2 de acá abajo nos está como estorbando. Entonces, esa parte de ahí casi que no nos va a servir. Entonces, lo que vamos a hacer para quitarnos esa parte de ahí va a ser, porque para construir el infinitésimo equivalente únicamente necesitamos que sea una división entre la tangente para lo mismo que tiene el ángulo, el seno para lo mismo que tiene el ángulo, entonces como que eso no nos sirve mucho. Vamos a hacer esto de aquí. El límite, cuando x tiende a 5, perdón, a menos 5 por la derecha, vamos a separar la parte que este menos con este menos se van, ¿no es cierto? Entonces nos queda 3 por x más 4 sobre 2, ¿sí? O 3 medios, vamos a ver. 3 medios por x más 4. Y si se fijan y aquí hacen el reemplazo, esto nos da ya un numerito. Entonces este límite nosotros ya prácticamente lo tenemos resuelto, ¿no es cierto? Ahora lo que nos quedaría resolver sería el límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha, de esto de acá, de la tangente de x más 5, dividido para el seno al cuadrado de x más 5. Ahora, ¿cuál va a ser, chicos, el cambio de variable que vamos a aplicar? Vamos a aplicar, primero para resolver esto de aquí tenemos que reaplicar un cambio de variable, ¿no? Porque recuerden que el infinitésimo funciona de esta manera, el seno de x sobre x, ¿no es cierto? El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar, y obviamente todo lo que está acá adentro tiene que tender a 0, por eso es que estamos viendo que cuando x tiende a menos 5 por la derecha, entonces menos 5 más 5 nos da 0, entonces sí se está cumpliendo esas condiciones, ¿sí? Tiene que cumplirse siempre que el ángulo que está dentro de la tangente o dentro del seno tiende a 0, ¿sí? En este caso sí tiende a 0 porque x tiende a menos 5 por la derecha, ¿sí? Entonces, vamos a resolver primero el límite de acá. Cuéntenme a qué es igual ese límite. Este límite de aquí, chicos. Menos 3 medios. Exacto, menos 3 medios. Sí, entonces, ahora sí, vamos a resolver la parte de la derecha. Este límite, cuando x tiende a menos 5 por la derecha, pero como les decía, nuestros infinitésimos funcionan únicamente cuando nosotros conocemos, perdón, cuando el ángulo que está dentro es una sola variable, no cuando tenemos el otro. Entonces, ¿qué aplicamos? Teorema de cambio de variable, ¿sí? Entonces, para el teorema de cambio de variable vamos a proponer que sea la y, por ejemplo, siempre uso y por lo general para estos cambios de variables, x más 5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a menos 5 por la derecha? Tenemos que y va a tender a 0, ¿no es cierto? Fíjense, cuando x tiende a menos 5 por la derecha, va a tender esto, de hecho, a un 0 por la menos 5 por la derecha, valores más pequeños, a un 0 por la derecha también.
Aquí sí va a tender a un 0 por la derecha. Porque fíjense, esto tiende a menos 5 por la... X tiende a menos 5 por la derecha. En una recta numérica, voy a indicarles por qué Y tiende a 0 por la derecha. Aquí me voy a demorar un poquito. Verán, porque igual luego esto nos va a servir para los límites infinitos. Fíjense. Cuando X tiende a 5, pongámosle que aquí está nuestro valor menos 5, lo hace por la derecha. Entonces, fíjense, lo hace por valores que vienen de acá. Entonces, cuando lo tiende a menos 5, se acerca, por ejemplo, por el menos 4.9, puede acercarse por el menos 4.5, pongámosle así, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué está pasando con Y. Y, por ejemplo, cuando X es menos 4.9 más 5, nos da 0.1, ¿no es cierto? Cuando X es, en lugar de X reemplazamos el otro, el 4.5, por ejemplo, menos 4.5 más 5, nos da 0.5. Entonces, fíjense que mientras más nos vamos acercando, aquí si pusiéramos Y igual a menos, tomamos el 4.99 más 5, fíjense que nos acercamos a 0.01. ¿Sí ven? Siempre nos acercamos al 0 desde los valores positivos. No nos acercamos al 0 desde los valores negativos, porque ojo que nos acercamos a menos 5 por la derecha, ¿sí? Entonces, a Y siempre se va a acercar a 0 desde los valores positivos. Fíjense, se acerca, primero va por el 0,5, luego el 0,1, luego el 0,01 y cada vez se acerca cada vez más y más a 0 hasta que llegue a ser, hasta que se acerque todo lo que pueda a 0, pero siempre por valores positivos. Entonces, como se acerca por valores positivos, decimos que se acerca a 0 por la derecha. ¿Le entendieron, chicos, esta parte? Cuéntenme. ¿Por qué Y se acerca a 0 por la derecha? Pónganme un like si es que entendieron esa partecita. Es un poco confuso. Si no entendieron, me avisan y tratamos de volver a explicar de alguna otra manera. Igual vamos a hacer más ejercicios después, tranquilos. Listo, veo algunos likes. Con todo, si tienen alguna duda, me avisan. Pero en sí aquí podemos que nos acercamos a 0 por la derecha porque nos acercamos desde los valores que son positivos en Y. ¿Sí? Listo. Entonces dejamos esto por acá al ladito, por acá arribita para que no se estorbe. Listo. Entonces ahora ya tenemos el cambio de variable. Vamos a ubicarlo únicamente. En vez de que X tienda a 5 por la derecha, ahora vamos a decir que Y tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? Entonces para ello tenemos que la tangente de Y sobre el seno al cuadrado de X, perdón, de Y, que ya hicimos el cambio de variable. Listo. Ahora, ¿cómo podemos quitarnos esto? Recuerden que nosotros debemos construir Neper. Entonces, lo que podemos hacer, chicos, es multiplicar tanto arriba como abajo por 1 sobre Y al cuadrado. Entonces, fíjense aquí, tenemos menos 3 medios por el límite cuando Y tiende a 0 por la derecha. ¿De qué? De la tangente de Y multiplicada por 1 sobre Y al cuadrado sobre el seno al cuadrado de Y multiplicado por 1 sobre Y al cuadrado. ¿Por qué multipliqué por esto, chicos? Multipliqué porque yo acá abajo necesito Y seno al cuadrado sobre Y al cuadrado para tener esto de aquí, ¿no? Para que un seno de Y sobre Y se me multiplique con otro seno de Y sobre Y. Porque recordemos que tenemos un seno cuadrado. Entonces, quiere decir que yo tengo ahí un producto de dos senos. Entonces, yo tengo que multiplicar por dos Y's, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense, yo logro llegar a esto que tenemos aquí. ¿Sí? Listo. Ya. Vamos ahora sí a resolver esta parte de aquí. Lo que continúa, ahora sí, 3 medios, va a ser seguir resolviendo esto de aquí, ¿no es cierto? El límite, cuando Y tiende a 0 por la derecha, tenemos aquí una tangente de Y sobre Y, y bueno, aquí multiplicado por 1 sobre Y, que me queda solito, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para el seno de Y sobre Y por el seno de Y sobre Y. Esto de aquí, como están viendo, como estamos multiplicando lo mismo para lo mismo, simplemente podemos poner el seno de Y sobre Y y todo esto al cuadrado. ¿Sí? No pasa nada. Igual, luego por el límite de la función potencia, recuerden que este límite primero va a pasar al cociente, es decir, arriba y abajo,
y luego por el límite de la función con potencia va a poder entrar acá adentro, ¿sí? A este límite. Entonces no pasa nada. Y aquí ya hemos formado los infinitésimos, chicos. Entonces tenemos menos 3 medios por el límite cuando y tiende a 0 por la derecha. Perdón, aquí ya vamos a distribuir, chicos, el límite. Por acá arriba, en la parte de arriba, el límite cuando y tiende a 0 por la derecha de la tangente de y sobre y. Y voy a distribuir una vez para la parte de acá, el límite cuando y tiende a 0 por la derecha de 1 sobre y. Recuerden, estoy aplicando el límite del producto y a la vez también, y antes del límite de producto estoy aplicando el límite de un cociente, que lo que hacíamos era distribuir el límite para el numerador y para el denominador. Y ya una vez en el numerador, a este producto le estoy repartiendo también los límites, ¿sí? Y en la parte de acá abajo también podemos tener el límite cuando cuando y tiende a 0 por la derecha del seno de y sobre y, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado. ¿Qué estoy aplicando? Primero el límite del cociente para poder tener acá abajo en el denominador a nuestro límite, y luego el límite de una potencia, porque fíjense, estoy teniendo aquí. Y todo esto, chicos, por lo general se tiene que justificar acá al lado. Si ustedes hacen una cosita de estas, tienen que multiplicar, tienen que justificar límite finito. Bueno, a veces les aceptan solo que pongan límite, porque aquí se mezclan los límites. Límite de una potencia, de un cociente, límite de un cociente, luego de un producto en la parte superior, luego de una potencia, ya. Y creo que ya son todos, ¿no es cierto? Listo. Y ya, recuérdenme, chicos, cuánto valía este límite de aquí. Uno. Exactamente. Y este límite de aquí. También 1. Exacto. Entonces nos queda 1 por este límite y abajo 1 elevado al cuadrado. Nos queda 1. Entonces en sí nos queda únicamente este límite, ¿no? Porque nos queda esto por 1 y dividido para 1 al cuadrado, que nos da lo mismo. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. Menos 3 medios por, como esto nos queda 1, 1 y toda la cosa, solamente nos vamos a quedar con el límite que nos queda en la parte de la derecha superior. Entonces nos queda este de aquí. Y ahora sí, entonces prácticamente tenemos esto. Y recuerden, chicos, esto a qué era igual. Prácticamente les di al inicio. Fíjense, tenemos una función homográfica. Infinito positivo. Exacto, una función homográfica en la que nos acercamos a 0 por la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Nos acercamos a infinito. La respuesta es infinito positivo. Ajá. Listo. Aquí, chicos, vamos a tener que aplicar dos teoremas que no hemos visto. El de aquí, que es infinito positivo, que ya les indiqué arriba, y otro que vamos a ver justo más acá abajito de esto. Les voy a dar, pero justamente cuando les explique el teorema más abajito, vamos a regresar a esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, a ver, recordemos un poquito cómo iba la situación. Tenemos que tener siempre en cuenta todo. Tenemos aquí que nosotros teníamos un e elevado a la L1, donde L1 era todo esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí. Tenemos que la respuesta de nuestro límite era esto. E elevado a la L1. ¿Qué era L1? Nuestro límite de acá arriba. Entonces tenemos E elevado a la menos 3 medios por el límite cuando Y tiende a 0 por la derecha de 1 sobre Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este punto? Vamos a hacer la potencia de una potencia. E elevado a la menos 3 medios y esto elevado al límite cuando Y tiende a 0 por la derecha de 1 sobre Y. ¿Sí? Y ahora quiero que vean qué es lo que está pasando. Nosotros aquí podemos aplicar una propiedad inversa, podría verse así, que es esta de aquí. El límite cuando Y tiende a 0 por la derecha de 1 sobre Y, perdón, donde Y tiende a 0 por la derecha, de E a la menos 3 medios y todo esto elevado a 1 sobre Y. Ahora, ¿qué significa E a la menos 3 medios? Pues significa esto, ¿no? 1 sobre E a la 3 medios, ¿no es cierto?
Y prácticamente lo de arriba tiende a infinito. Creo que mejor les voy a dar el teorema infinito abajo y de ahí sí podemos ver qué está pasando. Déjenme ver, creo que este teorema prácticamente ya lo vimos, o al menos algo parecido en la parte de acá arriba. Para ver si les puedo dar esa partecita. No, fíjense, aquí tenemos los teoremas de la función potencia, y lo que vimos era lo que pasaba cuando A estaba elevado a la L. Y por acá arriba vimos algo parecido. ¿Qué pasaba cuando... Ah, no, sí vimos. Fíjense aquí. Sí lo hemos visto. ¿Qué pasa si 0 es menor que A y es menor que 1? El límite, cuando x tiende al infinito de A, es igual a 0. Y esto lo vimos como generalización en la parte de acá abajo. Fíjense, si el límite de esta función, lo que está acá arriba, tiende al infinito, o sea, el límite cuando x tiende a c de la función que está en el exponente tiende al infinito, a más infinito, entonces esto es igual a 0, ¿sí? Si no es siempre y cuando nuestra a sea menor que 1 y mayor que 0, ¿sí? Esté dentro de 0 y 1, ¿sí? Entonces, sí, perdón, creí que no lo veíamos dentro a ese teorema todavía, ¿sí? Entonces, fíjense, justamente ese teorema es el que vamos a aplicar aquí. ¿Por qué? Porque, claro, ahora acá arriba lo que tenemos es una función, pero esta función, fíjense, ya supimos que esta función tiende al infinito, a más infinito, como dijo la compañera. Entonces, nuestra función que está en el numerador tiende a más infinito, y lo que está en el denominador es menor que 1, chicos. ¿Por qué? Porque aquí sí ya no sé cómo podrían verlo, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es e al cubo, la raíz cuadrada de e al cubo, ¿no es cierto? Podemos verlo así, sacarle el exponente, la raíz cuadrada de e elevado al cubo, ¿no es cierto? Porque tenemos todo eso, ¿no? Y esto de ley es mayor que 1, o sea, porque e al cubo ya simplemente sería, e es 2.71, al cubo le sale como, no sé cuánto será e al cubo, pero es un valor grande, ¿sí? Sería 2.71 por 2.71 por 2.71 y luego eso le sacan la raíz cuadrada, definitivamente eso es mayor que 1. Entonces 1 dividido por un número mayor que 1 nos va a dar, pues que tenemos un número dentro de 0 a 1, entonces aquí justificamos. Como 0 es menor que 1 elevado a, que 1 sobre e elevado a la 3 medios, y esto es menor que 1, entonces, a ver, como 0 es menor, como este número está entre 0 y 1, y además el límite cuando y tiende a 0 por la derecha de 1 sobre y es igual a más infinito, entonces, cuéntenme chicos, ¿a qué es igual todo este límite? Cero. L es igual a 0. Miren esa huevada, ¿no? Tremendo límite para que la respuesta nos dé 0. Eso es, chicos. Me preocupaba nomás esto de aquí. Y creí que este límite no lo habíamos visto, pero sí. Entonces, ya, eso, chicos, es un ejercicio de una prueba. Sí estaba un poquito complejo, si le ven. Más o menos tenían que ser bastantes cositas. Este era un ejercicio bien puesto, bastante bien puesto. Pero teniendo los teoremas, chicos, no se les complica mucho, ¿sí? No se les complica mucho. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? Cosas nuevas que vimos aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos división entre 0? ¿Y qué pasa cuando tenemos este seno de x? ¿Cómo podemos nosotros construir nuestros infinitésimos? ¿Cómo podemos nosotros construir este Neper? ¿No es cierto? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Este tema de aquí lo vamos a volver a ver. Justamente vamos a estudiarlo despuesito de esto. ¿Sí? ¿Alguien parece que quiso decir algo? Cuéntenme. Ninguna duda, todo claro. Podemos seguir. Ya.
Tranquilos, les voy a dejar hoy, después de la clase, les voy a dejar en el grupo un debercito. Bueno, no después de la clase, en la tarde de hacer. Un debercito para que practiquen NEPER, ¿sí? Un deber que tienen ejercicios que han sido tomados en semestres anteriores. Más anteriores, estamos hablando ya de 2018, 2019. ¿Listo? Porque los que estamos resolviendo ahora son los que han sido evaluados en 2020 y 2021. Entonces, eso. Vamos ahorita a continuar. Si no hay preguntas, chicos, vamos a continuar con la materia. Algo que sí les dije, chicos, desde que iniciamos límites, porfa, háganse un formulario, ¿sí? Yo aquí no les estoy escribiendo los límites. Normalmente siempre me gusta escribir todo, pero aquí no les escribo los teoremas porque, chicos, unas son bastantes y nos pasaríamos bastante tiempo si me pongo a escribirles uno por uno los teoremas. Entonces, por eso no estoy dedicándome a eso. Pero ya cuando veamos teoría, por ejemplo, continuidad y cosas así, ya me dedicaré a escribirles todito. Pero por ahora estoy usando, chicos, esas simplemente capturas, porque necesito que ustedes lo que hagan, lo que se dediquen a hacer, sea copiar estos de aquí en un formulario, en algo para que siempre los tengan, ¿sí? Para que los tengan siempre al lado, ¿sí? Entonces, eso, igual, fíjense, ni para que digan que les miento, en física, por ejemplo, todo lo que hago, les escribo, ¿sí? Igual lo mismo vamos a hacer con ustedes. La única diferencia es que con ellos no hay tanto teorema. O sea, con ustedes sí al inicio, al cálculo al menos, es full teoremas, ¿sí? Bastantes. Entonces, por eso estoy usando las capturas, ¿sí? Y seguiremos usando ahorita que nos tocan límites infinitos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque vamos a pasar ya a límites infinitos y necesito que me cuenten si tienen duditas o preguntas. ¿Ninguna? Todo está clarísimo. Si les pongo un ejercicio, ustedes ahorita lo resuelven. Listo. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, el teorema de cambio de signos de funciones divergentes. ¿Qué eran funciones divergentes? Funciones que tienden a más o menos infinito. Aquí está mal, es menos o más. Bueno, pónganle más primero. Siempre se trata más. Ya. Funciones que tienden a más o menos infinito. Sí, el teorema de cambio de signo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una función, fíjense aquí, una función cualquiera, que cuando su signo es, o sea, con cualquier signo, puede ser positivo o negativo, porque puede ser aquí una función más f de x. Y si nosotros sabemos que este límite cuando x tiende a c es igual a más infinito, entonces también se va a cumplir que el límite de la función cuando x tiende a c, con signo contrario, en nuestro ejemplo pusimos más, entonces si la función ahora tiene signo contrario, lo que va a pasar simplemente es que ahora va a tender a menos infinito, ¿sí? Si únicamente eso es lo que nos está diciendo. Fíjense aquí les pone el ejemplo contrario al que yo les puse. El límite cuando x tiende a c de menos f de x es igual a más infinito, entonces el límite cuando f tiende a c, del límite de la función f cuando x tiende a c va a ser menos infinito, ¿sí? Más infinito, fíjense, si ustedes le multiplican, simplemente lo que les está diciendo, si una función tiende a infinito, entonces le cambia si la función cambia el signo, entonces el infinito también cambia el signo, ¿lo ven? Nada más eso. Entonces, por ejemplo, podemos tener el límite cuando x tiende al infinito de la función identidad, por ejemplo. Recuerden que aquí teníamos que esta respuesta era el infinito, ¿no es cierto? Más infinito. ¿Por qué? Porque la función identidad es esta, ¿no es cierto? La que va hacia allá. Entonces, si nosotros vamos en x, cuando x tiende al infinito, lo que está pasando en y, está pasando que y también tiende al infinito, ¿no es cierto? Pero ahora si tenemos esto de aquí, entonces aquí ponemos, nos dice sí, solo sí, el límite cuando x tiende a menos infinito, perdón, a infinito, a la misma c, de la función menos x, lo que pasa es que ahora tiende a menos infinito. Y esto podemos verlo en el mismo gráfico que les hemos propuesto aquí, ¿no es cierto? Perdón, este de aquí no debía ese. Entonces, aquí nos queda el teorema, nos dice que esto sería menos infinito. Entonces, lo podemos ver también dentro del mismo gráfico de la función menos x, ¿no es cierto? Sabemos que la función menos x lo que hace es esto de aquí, justo lo contrario. Entonces, cuando x tienda al infinito, quiero tratar, ya. Entonces, es el eje y, el eje x,
Fíjense, cuando X tiende al infinito, lo que va a pasar con Y, va a ser que Y también tiende, pero esta vez a menos infinito, o sea, los Y negativos, ¿sí? Eso es lo que está pasando gráficamente, ¿sí? Y les sirve para darse cuenta un poquito de las cosas, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Únicamente es un teorema que nos va a servir bastante, pero después, ahora todavía no. El teorema de cambio de signo sirve para resolver límites. De ahí no para... Ahorita vamos a ver los demás límites, todos los que podemos tener. ¿Sí? ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo? Que me pueda dar donde vean que se evidencie que se cumple eso. Hay muchos ejemplos que son bastante sencillos. ¿Alguien? ¿Nadie? Aquí por si se lo preguntaban, este C y todos los Cs que vamos a ver, todos los teoremas que vamos a ver desde este en adelante en toda la clase, estos Cs pueden ser reemplazados por infinitos, ¿sí? Sea por más o sea por menos infinito. Lo que hicimos acá abajo, fíjense, estos Cs pueden ser reemplazados por infinitos, ¿sí? Entonces, el teorema de cambio de signo lo que en sí nos está diciendo es que si una función tiende a más infinito, el negativo de esa función va a tender hacia menos infinito, ¿sí? O si una función tiende hacia menos infinito, el negativo de esa función va a tender hacia más infinito, ¿sí? Cambia el signo, únicamente si cambia el signo de la función. Cambia el signo del infinito si cambia el signo de la función. Y simplemente es eso, ¿sí? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Es un teorema bastante sencillo, creo yo. Esperemos que estemos claros. Límite infinito de la función identidad. Aquí está porque les decía, chicos, que en límites infinitos no nos íbamos a demorar tanto, sino que íbamos a pasar ya más rápido. Porque fíjense, el límite infinito de la función identidad, por ejemplo, es otro teorema, pero ya es bastante intuitivo, ¿no es cierto? Incluso yo lo usé en la parte de acá arriba. Pero lo que les decía, esto también ya lo vimos y dijimos que se podían reemplazar por infinitos cuando vimos el teorema por primera vez, cuando vimos cuando esto tiende a C, esto era igual a ese mismo C. Entonces, simplemente es eso, ¿sí? Cuando tenemos el límite infinito de la función identidad, lo que hacemos es reemplazar prácticamente este infinito por acá y tenemos un infinito, ¿sí? Esto, chicos, es un poco de abuso de notación. Aquí decimos que el límite no existe, recuerden, el límite no existe, o que el límite diverge a más infinito, ¿sí? Nunca decimos, o sea, esto de aquí se entiende más para ver qué está pasando, ¿sí? Para ver qué está pasando. Pero infinitos no son números, ¿no es cierto? Esta notación de aquí está bien hecha, la de aquí, porque decimos que tiende a más infinito, ¿sí? Y tender a más infinito sí tiene sentido, tender hacia un número infinito. Pero ser igual a un número infinito, pues no, porque somos iguales a números, no a números infinitos. Por eso esta notación no está tan correcta y por eso lo que vamos a interpretar de esto es que la función identidad, el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito de la función identidad, diverge a más o menos infinito o si no, que no existe. ¿Sí? Por lo general diverge a más o menos infinito, ¿no? Listo. Y por eso les tomé un poquito qué significaba que algo diverja en la evaluación anterior, para que más o menos ya tengan una idea. Sí. Entonces, no es muy complicada esa parte. ¿Por qué no está pasando? Sigamos. Límite infinito de la función homográfica. Fíjense aquí, la idea de que un límite sea infinito o finito es esto. ¿Cuál es la respuesta? Si la respuesta del límite infinito es un infinito, si la respuesta del límite es un infinito, entonces se dice que ese es un límite infinito, ¿sí? Si la respuesta es un infinito. Si la respuesta es un numerito cualquiera, entonces decimos que es un límite finito, o sea, un número cualquiera conocido. Un número cualquiera conocido, entonces eso es un límite finito, que son los que estudiamos ya anteriormente. Ahora estamos viendo qué pasa con los límites infinitos, es decir, los límites cuya respuesta es un infinito, sea más o menos infinito, ¿sí? Listo. Entonces, fíjense, aquí está lo que les comentaba más arriba. Ya, vamos uniendo un poquito los conceptos. Fíjense, el límite infinito de la función homográfica. ¿Sí? Igual esto por darse los nombres, chicos, porque tienen que justificar, ¿no? Límite infinito de la función homográfica. No es muy complicado, ¿no? Antes vimos el límite finito. El límite finito era el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x, que recuerden que ahí hacíamos el análisis, cuando x tiende a infinito pasaba que nos acercábamos hacia acá, entonces la función tendía a 0. Cuando nos acercábamos también a menos infinito, la función tendía a 0, ¿sí? Entonces, eso pasaba aquí.
tendía a 0, a infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito, también de la función homográfica pasaba que tendía a 0, ¿no es cierto? Estos eran los límites que vimos dentro de los límites finitos. ¿Por qué? Porque la respuesta es un número conocido, ¿sí? Es el 0. Pero ahora nos está diciendo qué pasa cuando nos acercamos a 0, ¿sí? Estos eran los límites finitos. Vamos a ponerle en un cuadrito para que no se vayan a confundir. Estos eran los límites finitos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con los límites infinitos de la misma función homográfica. Entonces, solo déjenme cambiar el color para que no se me vaya a confundir y ya. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los límites infinitos? Recuerden ahora sí que los teoremas nos están mostrando que se dirigen hacia el 0. ¿Me ven? Y nos muestran que se dirigen hacia el 0 por la derecha y por la izquierda, ¿sí? Son distintos. Si es que se dirige por la derecha, si es que nos dirigimos a 0 por la derecha, el límite es diferente. Así nos dirigimos a 0 por la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. Si nos dirigimos, tenemos la función homográfica, ¿no? La función homográfica tiene más o menos esa forma. Más o menos esta forma, ¿sí? Entonces, si nos dirigimos a 0, fíjense, por la izquierda, nos acercamos a 0 simplemente por la izquierda. Recordemos un poquito los límites laterales. El 0 está aquí, la izquierda es esta parte de aquí, la derecha es esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, si nos dirigimos a 0 por la izquierda, lo que pasa con nuestra función, fíjense, es que cada vez crece y crece más. ¿Sí ven? Se hace más y más grande. Y si nos dirigimos en cambio a 0 por la derecha, nuestra función lo que hace es crecer y crecer más hasta el infinito. Por la izquierda, fíjense, nos vamos a menos infinito y por la derecha nos vamos a más infinito. Voy a cambiar los colores para que le vean. Vamos a ver, es la misma función, ¿no es cierto? Simplemente le voy a cambiar el color para que vean. Entonces, fíjense, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, lo que pasa es que la función tiende hacia más infinito, ¿sí? Y acá, cuando nos acercamos por la izquierda, la función lo que hacía es tender hacia menos infinito. ¿Ven? Entonces, aquí nos tenemos a 0 por la derecha y aquí tendemos a 0 por la izquierda, ¿sí? Entonces, gráficamente, eso es lo que está pasando y lo que ustedes pueden hacerse ideas en su cabeza cuando vayan a resolver ejercicios de lo que está sucediendo. Fíjense, es lo que les digo acá. El límite, lo que les dice la definición, perdón, acá. El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, fíjense, cuando tiende a x por la derecha, x tiende a 0 por la derecha, es igual a más infinito. Fíjense, es igual a más infinito. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, fíjense, x tiende a 0 por la izquierda, es decir, por acá, lo que hace es tender a menos infinito. Fíjense, se va hacia abajo. Tendemos hacia menos infinito. ¿Lo ven? Entonces, en sí, gráficamente, eso es lo que está pasando. No los confundirán con los límites finitos. Los límites finitos son estos de aquí, cuando las respuestas son números finitos. Y los infinitos, cuando las respuestas son números infinitos. ¿Sí? Listo. Pero estos teoremas se pueden generalizar, ¿sí? Se pueden generalizar para funciones en general, ¿sí? Fíjense aquí, para este tipo de funciones y para este tipo de funciones, que en sí es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que estas funciones van a tender a ceros por la izquierda y a ceros por la derecha y a ceros por la izquierda, ¿sí? Únicamente esa es la diferencia entre estos dos teoremas, ¿sí? Fíjense que cuando x tiende a 0 por la derecha, nuestra función tiene más infinito. Pero si en el caso de acá, en vez de aquí tener un x y no tenemos una función, cuando nuestra función tiende a 0 por la derecha, lo que pasa con nuestra función es que se va a más infinito. ¿Sí? Lo mismo. Acá, entonces, en el teorema, en el de acá, lo que pasa es que se generaliza esto de aquí. Generalizamos que cuando x tiende a 0 por la izquierda, tenemos que la respuesta es un menos infinito. Pero cuando en vez de un x tenemos una función y el límite de esta función cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces se cumple lo mismo, ¿no? Nos queda menos infinito. Estas generalizaciones, chicos, no les recomiendo aprendérselas así al dedillo, sino aprenderse esto. Porque las generalizaciones, chicos, es prácticamente lo mismo, pero en vez de un x hay una función. Y tienen que acordarse que tenía que cumplir este x, solo que ahora lo que tendrá que cumplir el x es el límite de esa función. Y ya está. Punto. Fin del asunto. No hay mucho donde perderse, chicos. Listo. Entonces,
Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo aquí. El de la generalización. Yo creo que está entendido esto, ¿no? ¿Qué está pasando con los límites normalitos? Pero ahora veamos un ejemplo de cada generalización, ¿sí? Entonces, fijémonos, por ejemplo, cuando tenemos esto de aquí, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Fíjense qué está pasando aquí. Aquí tenemos una función en la que el denominador justamente tiene un pequeño problemita cuando tendemos a hacer, ¿sí? Justamente tiene un pequeño problemita cuando tendemos a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos tendiendo a 2, entonces nos va a quedar una división para 0. Ahora nosotros para saber si este límite tiende a más o tiende a menos infinito, porque ya vemos que va a quedar 1 sobre 0, ¿no es cierto? Siempre que tengan una división sobre 0, chicos, le tengan que sacar el límite de una división que cuando reemplacen les quede tipo 1 sobre 0. Lo que van a tener que hacer es, perdón, la respuesta a este límite va a ser un infinito, pero lo que van a tener que hacer es el análisis de ese infinito, ¿sí? ¿Cómo analizan? ¿Cómo llegar a si la respuesta es un más o un menos infinito, ¿sí? Y ahí es donde ustedes tienen que aplicar los conocimientos de estos teoremas, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. Cuando tenemos a 2 por la derecha, y aquí les voy a graficar una recta numérica. Vamos aquí, perdón. Primero enfoquémonos en esto. En el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿qué pasa con x menos 2? Esto tiende a 0, ¿no es cierto? Tiende a 0. Pero ahora lo que buscamos encontrar es si esto tiende a 0 por la derecha o si esto tiende a 0 por la izquierda. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí. Podemos ponerle la recta numérica para ir haciendo el análisis. Entonces, aquí tenemos nuestro numerito 2. ¿Sí? Cuando tenemos a 2 por la derecha, chicos, significa que nos estamos acercando por valores más grandes que 2, ¿no es cierto? Nos estamos acercando, por acá podemos tener el 3, por ejemplo, por acá podemos tener el 4 y todas las numeritos, ¿no? Y por acá podemos tener el 1 y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si nos estamos acercando a 2 por la derecha, lo que estamos haciendo es tomando valores muy cercanos a 2, pero mayores. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tenemos aquí el 2.1, es uno de los valores cercanos a 2 por la derecha, el 2.2, el 2.3, por ejemplo. Son valores cercanos a 2 por la derecha, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es como ir dándonos cuenta qué pasa con esto cuando nos acercamos a 2 por la derecha. En vez de este x, vamos a reemplazar estos valorcitos cercanos a 2 por la derecha para ver qué pasa. Entonces, vamos a ver cuando x menos 2 es igual a, cuando x es igual a 2.3, por ejemplo, lo que pasa es que 2.3 menos 2 nos da 0.3, ¿no es cierto? Cuando x es igual a 2.2, lo que tenemos es que 2.2 menos 2 nos da 0.2, ¿cierto? Y cuando x es igual a 2.1, nos da que 2.1 menos 2, esto es igual a 0.1. Nos estamos acercando, cuéntenme, a 0, ¿por la derecha o por la izquierda? Fíjense, nos estamos acercando aquí a 0. Estos valores cada vez se acercan y se acercan cada vez más a 0. Pero cuéntenme, ¿nos acercamos a 0 por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. La derecha. Por la derecha. ¿Por qué? Porque nos acercamos a 0 por los valores positivos. Entonces, recordemos igual al 0 en una recta numérica. Ya y esto les voy a poner porque quiero que quede bien explicadito este ejercicio para que luego puedan hacer ustedes el análisis después. Entonces, fíjense, cuando nos acercamos a 0 y nos acercamos desde los valores positivos de 0.1, 0.2, 0.3, fíjense, nos acercamos desde la derecha. Entonces, tenemos un 0 por la derecha. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Entonces, aquí tenemos que nos acercamos a este 0 por la derecha. ¿Sí? Esto de hacerse las gráficas y esto, chicos, pueden hacérselo en la mente, pero esto no se justifica, ¿sí? Esto no se justifica. Este es un análisis que, de hecho, yo les estoy explicando. A mí cuando me enseñaron cálculo, mi profesora de cálculo nunca nos enseñó esto. Luego esto yo lo estaba preparando ayer. No sabía cómo explicarles, pero creo que ya les quedó claro, ¿no? Estaba buscando la manera de explicarles.
Listo. Entonces, cuando tenemos a 0 por la derecha, ¿cuál era el límite? ¿Cuál era la generalización? ¿Cuál era la respuesta? Nosotros conocemos esta respuesta porque ya sabemos que este límite tiende a 0 por la derecha. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este límite de acá arriba? Más infinito. Exactamente. Esta respuesta es más infinito. ¿Por qué? Por el teorema de acá arriba. Si es que la función que está en el denominador tiende a 0 por la derecha, entonces nuestra función tiende a más infinito. ¿Ve ven? Entonces, eso es, chicos. Vamos a hacer otro ejemplo para simplemente que le terminen de ver. Por ejemplo, vamos a hallar el límite cuando x tiende a menos 3. No, perdón. Cuando x tiende a 3. Déjenme pensarle. Sería de 1 sobre 3 menos x. ¿Sí? Cuando tiende a 3 por la derecha. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este movimiento. Quiero que vean algo. No vayan a decir, no quiero que me vayan a decir nunca esto de aquí. Que si x tiende a 2 por la derecha, entonces también el límite es 0 por la derecha. Aquí van a ver que esto no se cumple. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por acá arriba también nos coincidió. Esto, chicos, fue una coincidencia que si tendíamos a menos 5 por la derecha, entonces y tendía a 0 por la derecha. Eso fue una coincidencia, ¿sí? Y lo que acá abajo también pasó fue una coincidencia. Ahora van a ver que no siempre que la parte de acá abajo tiende a un número por la derecha, el límite tiende a 0, el límite del denominador va a tender a 0 por la derecha, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer exactamente el mismo análisis. Vamos a analizar qué está pasando con el denominador. ¿Qué está pasando con el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 3 menos x? Entonces, para analizar ese límite, igual lo que les recomendaría, al menos hasta que le dominen a los límites, es hacer una grafiquita. ¿Qué es lo que está pasando con esos numeritos cuando nos estamos acercando a 3 por la derecha? Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestro numerito 3. Nos estamos acercando a 3 por la derecha, es decir, estamos tomando valores más grandes que 3. Entonces, fíjense aquí, podemos tomar nosotros un valor más grande que 3, es el 3.1, el 3.2, el 3.3, ¿no es cierto? Son valores más grandes que 3. Entonces, fíjense, cuando x es igual a 3.3, tenemos que nuestra función, esta de aquí, 3 menos x, 3 menos 3.3. ¿Qué valor nos da? Cuéntenme. ¿Sí saben restar? Menos 0.3. Ajá. Menos 0.3, exacto. Aquí nos da menos 0.2. Y en la parte de acá, x es igual a 3.1, que nos da 3 menos 3.1. ¿Le ven? Menos 0.1. Ahora, fíjense, nos estamos acercando a 0. Podemos ponerlo esto también en una recta numérica. Por ejemplo, esta de aquí. Fíjense, ¿qué hacemos? Nos acercamos a 0. Aquí está el 0. Y nos acercamos ahora, cuéntenme, ¿por la derecha o por la izquierda? Izquierda. Por la izquierda, sí, por la izquierda. ¿Por qué? Porque estamos tomando valores de aquí. Menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3. Fíjense, nos acercamos por la izquierda. Entonces esto de aquí nos da 0, sí, es 0, pero es un 0 por la izquierda, ¿sí? Es un 0 negativo. Entonces fíjense, no siempre se cumple eso de que si se tiende a un 0, lo que pasaba acá arriba, ¿no? Si tienden a un número por la derecha, se resulta que nos da un 0 por la derecha, ¿no? Fíjense, aquí tendemos a un número por la derecha y nos da un número por la izquierda, ¿sí? Entonces, como este límite tiende a 0 por la izquierda, perdón, este denominador tiende a 0 por la izquierda, ¿qué pasa con el límite? ¿A qué es igual? Menos infinito. Exactamente, la respuesta de este límite es menos infinito, ¿sí? Y ahora quiero, chicos, que lo vean a esto cuando lo hacemos en una grafiquita. Entonces, voy a dejarles de compartir para que le tengan de una manera un poquito más visual. Ok. El navegador no está abierto. Quería compartir eso. Ya. Entonces, vamos a compartirles el GeoGebra. Sí. Entonces, en el GeoGebra vamos ahorita a fijarnos qué está pasando con nuestras funciones. Nuestra primera función era el x menos 2. ¿Sí?
el x menos 2. Fíjense, cuando tenemos a 2, fíjense, nos acercamos a 2 por la derecha. Miren, cada vez nos vamos a más y más, números cada vez más y más grandes. ¿Le ven? Y cada vez, esto nunca se va a hacer 2, ¿sí? Siempre se van a acercar a valores más y más cercanos a 2. Fíjense, esta es la línea del 2 y está acá al ladito la línea de la función. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿sí? Cuando nos acercamos a 2 por la derecha, cada vez nos vamos a valores más y más grandes, más y más, uno es más grande que el otro, entonces por eso siempre va a haber números gigantes, ¿sí? Va a haber esto, se va a ir hasta el infinito, el infinito, el infinito, ¿sí? Listo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tiene por la izquierda? Pues si hubiéramos analizado por la izquierda, hubiéramos dado que íbamos hasta menos infinito, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en nuestro segundo caso, cuando teníamos este caso de aquí? Teníamos, perdón. Es menos esto de aquí tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense esta función. Ahora nos acercábamos a 3 por la derecha nuevamente, pero fíjense, cuando nos acercamos a 3 por la derecha, nuestra función cada vez se va hacia valores más y más pequeños, ¿sí? Fíjense, cada vez tiende a valores más y más pequeños. Siempre aquí está el 3, ¿no es cierto? Aquí no se ve porque se medio buguea, pero ya ahí se va cada vez a valores más y más grandes, hacia abajo, ¿sí? No es que aquí acaba, cuidado, cuidado, no. Fíjense, si le voy bajando ya medio se arregla, ¿me ven? Entonces, eso chicos, eso es lo que está pasando gráficamente, ¿sí? Vámonos entonces nuevamente a nuestro OneNote. Y listo. Ese es el análisis, chicos, que debemos ir haciendo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Chicos, esto me interesa que sepan muy bien, porque siempre que se evalúan límites infinitos, aquí es donde caen todos. Aquí es donde la mayoría no se da cuenta si es por la derecha o si es por la izquierda, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si ya saben, ahorita es el momento. Este es el momento para preguntar. Luego en los ejercicios también, pero sobre todo aquí para que quede bien clara la teoría y luego podamos entender bien lo que hacemos en los ejercicios, ¿ya? No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Claro, dime. ¿Aquí en los límites infinitos siempre tiene que tender por la derecha o por la izquierda? Los límites infinitos, ¿cómo así? O sea, los límites tienen que O ser sea, no más o puedo menos. decir tiende a 3, solo a 3. No por la derecha o por la izquierda. Es que, fíjate que si yo digo que X tiende a 3, ¿te acuerdas cómo era nuestra gráfica? Era más o menos así, ¿no es cierto? Nuestra gráfica era tipo, por aquí estaba el 3, y esto se iba hacia acá abajo. Ah, no, esto se iba hacia acá, esto se iba acá, y este se iba acá, ¿no es cierto? Más o menos algo así pasaba, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que si yo digo el límite cuando X tiende a 3, simplemente no puedo decir nada porque, perdón, de nuestra función, que sería 1 sobre 3 menos X, no puedo decir nada porque los límites son diferentes. Mira, este de acá va más infinito y este de acá va menos infinito. ¿Y recuerdas qué pasaba cuando los límites son diferentes? No existe. Ujú, exactamente. Entonces, por eso es que no te ponen esto. Si te ponen esto, tú lo que tendrías que hacer sería darte cuenta que aquí lo que está pasando es que tienes una división para cero. Entonces, tienes una función homográfica. La función homográfica pues hace esto. Y tienes que ir analizando únicamente. Por ejemplo, si te pusieran este límite, tuvieras que, te digan, resuelva este límite. Tienes que analizar qué pasa cuando el límite cuando X tiende a 3 por la derecha, qué pasa cuando X tiende a 3 por la izquierda, y luego que ya justifiques que por un lado va a más infinito, por otro lado va a menos infinito, concluimos que el límite no existe. Algo así no suelen tomar, no suelen evaluar, pero por ahí por los que están en otras universidades es una pregunta válida. Es una pregunta que pueden tomarles en un examen. Pero en la poli es algo demasiado sencillo como para evaluar, ¿sí? Pero eso pasa, ¿sí? Eso pasa. Si te dijeran resuelva este límite, lo que deberías hacer es demostrar que por la izquierda sale más infinito, por la derecha sale menos infinito, y entonces, conclusión, el límite no existe, ¿sí? Tampoco existe acá, ¿no es cierto? Aquí tampoco existe. Podemos poner también esto de aquí, no existe, porque como les decía, cuando los límites tienden al infinito, no existen. Pero si es que te salieran en ambos que van al infinito, por ejemplo, que esta función de aquí, la función 1 sobre x al cuadrado, si tuvieras esta función de aquí, lo que pasa es que la función, ambos límites, el límite
cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ambos de 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado, ambos te van a dar que tienden hacia más infinito. Entonces, si ambos tienden a más infinitos, tú podrías concluir que en sí, tu función, o sea, el límite general, el límite cuando x tiende a 0, no por la izquierda, no por la derecha, sino el general, tú podrías concluir que de 1 sobre x al cuadrado tiende también a más infinito, si es que ambos tendieran a más infinito. Sin embargo, esto también significa que no existe, ¿sí? Estos límites no existen porque el límite es un número, ¿sí? Sin embargo, tú puedes tratarlos como que diverge a más infinito. El límite de mi función cuando x tiende a 0 diverge a más infinito, pero eso no significa que exista, sino simplemente es una forma de notar que se está yendo al infinito, ¿sí? Eso es lo que está pasando con respecto a tu pregunta. ¿Quedó claro tal vez? ¿O no? Cuéntame nomás. Sí, gracias. Listo. Este gráfico de acá está bien chueco, chicos. Perdonarán los gráficos, ¿no? Que algunos son hechos así a la pura. Les voy a hacer aquí para que, igual les voy a dejar esto de aquí, para que les quede, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Cuéntenme nomás. Este es el momento, como les digo. No quiero que se me pierdan en los ejercicios. Ya vieron cómo son el nivel de dificultad de los ejercicios, entonces, ahorita es cuando debemos aprovechar preguntando. No está funcionando así. Listo. Algo así más o menos era lo que pasaba con esta función. La función 1 sobre 3 menos x. Ya. Como el f de x. Listo. Entonces, podemos pasar, chicos. Pónganme un like si están de acuerdo con esta partecita de aquí, con los límites que hemos visto, con este análisis que hemos hecho. Pónganme, porfa, un like y si todos están de acuerdo, podemos continuar. ¿Sí? Ya. Parece que la mayoría está de acuerdo. Entonces, sigamos. Continuamos. ¿Qué nos toca ver? Límite de la suma. Igual vamos a tener límite de la suma, límite del producto. De hecho, déjenme ver si puedo copiar una vez todo. Las capturas. Ya. No les vengo aquí, chicos, directo porque luego no me queda espacio. No manejo bien el espacio, entonces por eso mejor las tengo a un ladito y las copio y las pego conforme voy avanzando. Sí. Listo. Entonces, límite de una suma. Fíjense. Si f es una función real divergente a infinito, entonces, ¿qué quiere decir? Si el límite de nuestra función, el límite cuando x tiende a algún valorcito c, de nuestra función f de x, tiende al infinito, a más infinito, dice, y g es una función real acotada inferiormente, ¿qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a un valor acotado, cualquiera, a L, por ejemplo. Entonces, la suma de estas dos funciones nos va a dar más infinito. Es decir, si a más infinito le sumamos L, la suma de esas dos funciones va a ser más infinito, ¿sí? Entonces, fíjense, el límite, cuando x tiende a c, de estas dos funciones, es decir, de f de x más g de x, si uno tiende al infinito y otro tiende a un valor L, entonces tenemos que esta función, perdón, que este límite es igual a infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se puede entender, ¿no es cierto? Si tendemos a un valor infinitamente grande, y le sumamos un valor cualquiera, o sea, un 2, un 3, un 20, un 50, un 100 o un 1000, comparado para este valor infinitamente grande, no tiene relevancia, ¿sí? Así este valor sea 10,000. Un valor infinitamente grande nos referimos a, no sé, millones, trillones, cuatrillones, cosas gigantes, enormes, ¿sí? Entonces, sumarle un 2, un 3, un 5 no tiene ningún efecto. Entonces, cuando tengamos la suma de un infinito más un valor cualquiera, vamos a tener pues esto, que la respuesta va a ser un infinito. Lo mismo pasa para el infinito negativo, ¿sí? Si tenemos que una función tiene un infinito negativo y le sumamos un número cualquiera, un número 5, 6, 7, lo que quieran, entonces seguiremos teniendo que todo este límite va a ser pues infinito, ¿sí? Va a seguir siendo infinito, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nos dice en la primera generalización. Bueno, no sé aquí la verdad por qué le habían puesto así, pero bueno. Entonces, fíjense, la primera generalización nos dice de la suma que si una función tiende al infinito y la otra función a un valor L, elemento de los reales, la suma de estas dos funciones simplemente nos va a dar infinito, ¿sí? Y ya, fin de la historia, fin del asunto, no hay más que hablar, ¿sí? La suma de funciones. Por eso les decía que esto era bastante sencillo. Listo. Ahora, ¿qué pasa si las dos funciones tienden al infinito? Pues si sumas un valor muy grande con otro valor muy grande, pues vas a tener respuesta un valor muchísimo más grande, ¿no? Entonces, lo lógico sería que si sumas un límite que tiende al infinito más otro límite que tiende al infinito, la suma va a ser un infinito. Ojo, aquí no lo expresen cuando vayan a resolver, no repartan el infinito. Si ustedes ya ven que este va a tender al infinito o este va a tender al infinito, no lo repartan, no hagan esto de que sacan este y de que sacan este de acá, sino simplemente tienen que mostrar a un ladito que el límite de este cuando tiene el infinito es infinito, perdón, cuando este tiende a C es infinito y que este es infinito o que es un límite cualquiera, lo muestran al ladito o por abajo y ya van a ver cómo se escribir. Y luego escribimos pues que todo el límite tiende a más infinito por tales razones, ¿sí? Porque se cumple que tal cosa tiende al infinito y que tal cosa tiende a esto, ¿cierto? Que tal función tiende a tal cosa, ¿no? Entonces, eso. Entonces, por ejemplo, fíjense, nosotros queremos hallar un ejemplo, el límite cuando x tiende a c, perdón, cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de la función x más 1, no, más 50, pongamos. Menos 50, para que la vean. X menos 50. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a repartir el límite, porque eso está mal. Está mal notarlo de esa manera. No se reparte el límite. Si ya nos damos cuenta que aquí, miren, sabemos nosotros, aquí ya es facilito darse cuenta. Hay otros que no es tan fácil darse cuenta, pero al menos aquí sí es fácil darse cuenta qué está pasando aquí. Miren, sabemos que este x tiende al infinito. Nosotros ya lo sabemos que vamos a sacar el límite de x y sabemos que ese x tiende al infinito cuando x tiende al infinito, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar va a ser que, vamos a poner acá el límite, lo podemos poner aquí. No sé si, aquí. El límite cuando x tiende al infinito de x es igual a más infinito. Y que el límite cuando x tiende al infinito de menos 50, pues es igual a menos 50. Entonces, como estas dos premisas de aquí se cumplen, aquí nos dice que C tiene que pertenecer a los reales, chicos, pero no, luego al final de estos teoremas les dice que también C puede generalizarse. Entonces, G puede tender a más o menos infinito. No hay ningún problema aquí, por si acaso. De hecho, en todos los teoremas que estamos viendo, incluso acá arriba, estos de aquí también les dice que C pertenece a los reales, aquí también les dice, no, aquí nos dice, aquí tampoco les dice. Pero bueno, no se preocupen en lo que C tiende a los reales, porque C luego les dice al final de toda esta hoja de trabajo, luego les dice, pero también puede generalizarse para los infinitos y todas esas cosas. Entonces, no hace falta pararle bola, sí, simplemente para cualquier límite, sea que tienda al infinito, sea que no. Entonces aquí pues ponemos nada, cómo se cumplen estas condiciones, entonces el límite cuando x tiende al infinito de x menos 50 es igual a más infinito. ¿Por qué? Por el teorema de la suma el límite infinito de una suma, ¿sí? Límite infinito de una suma de dos funciones. De una suma basta. Dos funciones ya, ¿para qué? ¿Por qué? Por el teorema del límite infinito de una suma, que eso por lo general se justifica al lado, así como justificamos límite infinito de la suma, aquí también vamos a justificar límite infinito de una suma de funciones, ¿sí? Nada más. ¿Estamos claros? Sí, no, sí. Pónganme un like si estamos claros hasta aquí. No es muy complicado, creo, pero si tienen una duda o algo, me avisan, nomás. Saben que yo estoy para colitarles a que entiendan la materia, ¿no? Es el objetivo de lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Listo. Entonces, continuemos ahora con los límites infinitos del producto de dos funciones. Y la verdad es bastante parecido. Fíjense lo que pasa aquí. Fíjense solo en las generalizaciones, porque acá prácticamente les dice lo mismo que abajo. Entonces, si el límite de una función tiende al infinito y el límite de la otra función es mayor que 0, entonces el límite del producto de estas dos funciones es más infinito, ¿sí?
Y lo mismo pasa si multiplican dos infinitos. Si el límite de una función es más infinito y el límite de la otra función también es más infinito, entonces, fíjense, solo vean así, un valor muy grande multiplicado por otro valor muy grande, entonces nos va a dar un valor muy grande. Y lo mismo acá, un valor muy grande multiplicado por otro valor muy grande nos da más infinito. Ahora, fíjense que yo de aquí también les voy a poner un teorema más. Pueden, no les voy a poner como teorema. Vamos a ponerles como corolario, ¿sí? Corolario. Porque tal vez deban demostrarlo, ¿sí? Si es que a ustedes les llega a tocar esto en un examen, tal vez deban de demostrarlo. Pero yo les voy a demostrar aquí rapidito de cómo pueden trabajar esto de aquí. Fíjense este teorema de aquí. Les dice que si el límite, cuando x tiende a c de f de x, cuando x tiende a c de f de x es igual a más infinito y que además el límite, cuando x tiende a c de g de x, aquí es donde va a cambiar, es igual a L y aquí les dice que sea mayor que 0. Solo se cumple para los positivos. ¿Me ven? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser tomar estas dos premisas, que L va a ser menor que 0. ¿Sí? L va a ser menor que 0. ¿Sí? Entonces, si L es menor que 0, pues este teorema ya no se cumple, ¿no? Ya no tiene sentido hablar de este teorema, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que sí se va a cumplir? Fíjense, nosotros vamos a tener el límite cuando x tiende a c de f de x por g de x. ¿Sí? Nosotros sabemos que el límite de g de x va a ser negativo. Entonces, aquí se les ocurre un teorema que ya hemos visto, que literalmente, si les digo la pista, les estaría dando la respuesta. Bueno, ya nada, les digo la pista. Tiene que ver con el signo. ¿Qué pasa con el signo, chicos? ¿No? Se vuelve negativo. Exacto. Si nosotros hacemos esto de aquí, esto va a ser, nosotros sabemos que este límite va a ser negativo. Entonces, como este límite va a ser negativo, nosotros podemos aplicar el teorema de cambio de signo, ¿sí? Vamos a decir que esto de aquí, normalmente, si esto de aquí fuera positivo, si L fuera positivo, mayor que 0, entonces esto es más infinito. Pero ahora, como esto de aquí, este límite va a ser negativo, entonces aplicando el teorema de cambio de signo, cuando x tiende a c de f de x con g de x, va a ser igual, pues prácticamente, no sé cómo expresar esto de aquí. Vamos a la cajita así, listo. Pongámosle la otra premisa. Lo mismo, pero ahora pongamos que es negativo. Esto tal vez lo usemos. Creo que sí lo vamos a usar. No recuerdo. Listo. En los ejemplos que vamos a hacer al final de la clase o si no, mañana. ¿Sí? Que es negativo, ¿no es cierto? Entonces, este límite es negativo. Y si este límite es negativo, pues simplemente aquí lo que hemos hecho es cambiar el signo, ¿no es cierto? Entonces, si este límite es positivo, por el teorema de cambio de signo, este límite, si L es negativo, entonces esto nos da menos infinito. ¿Le ven? Aquí lo que hemos hecho es lo mismo, solo que cambiar el signo. ¿Sí? Entonces, esto es por el teorema de cambio de signo. ¿Sí? Recuerden que si decíamos que si el límite, cambiamos el signo de la función, entonces ese era negativo, entonces por el teorema de cambio de signo, pues pasa eso, ¿no? Que vamos a tener menos infinito. Este no le ponen como teorema, pero ustedes cuando resuelvan ejercicios, pues sí van a tener que justificar que están aplicando dos cosas. El límite de un producto de funciones y además el teorema de cambio de signo, porque recuerden que esto solo funciona para cuando L es positivo. Es decir, cuando el límite de una de estas dos funciones es positivo y el otro tiende a infinito. ¿Sí? Y lo mismo pueden generalizarlo, chicos. Si tienen un más infinito por una función normalita, que es lo que tienen aquí, el límite de uno es más infinito y el otro es una función, un número positivo, entonces esto tiene más infinito. Pero si uno tiene, por ejemplo, si este límite tiende a menos infinito y este de aquí tiende a menos L, también se cumple para más infinito. ¿Por qué? Porque este menos con este menos de acá se van a cancelar, nos va a quedar más infinito.
Y si uno de los dos es negativo, puede ser que este de aquí sea menos infinito y el de acá L positivo, o que este sea más infinito y el de acá L negativo. Entonces, ahí uno de los dos va a ser negativo y por teorema de cambio de signo, pues este infinito va a ser negativo, ¿sí? Aquí pueden jugar un poquito con los signos, básicamente, ¿sí? En la parte de acá, el producto de infinitos, pues lo que les decía, ¿no? Si multiplican uno más grande por otro más grande, pues les va a dar un valor gigantesco, ¿sí? Si multiplican un número muy positivo muy grande por un número negativo muy grande, entonces les va a quedar un número negativo muy grande, ¿no es cierto? Ya sea, si uno de los dos es negativo, entonces, si uno de los dos tiende a menos infinito, entonces la respuesta será un menos infinito, ¿no es cierto? Y si ambos tienden a infinito negativo, entonces la respuesta va a ser igual, un infinito positivo. ¿Por qué? Porque menos infinito por menos infinito nos va a dar más, ¿no? Pero, obviamente, hay que justificar que cuando se hace esas cositas, estamos aplicando teorema de cambio de signo, ¿sí? Siempre que se aplica esas cositas, se está usando teorema de cambio de signo. Aunque tal vez no tan directo, porque más se le está desarrollando en la cabeza, ¿no? Más o menos viendo qué está pasando, pero así debemos justificar, ¿sí? De esa manera vamos a tratar de llevar las justificaciones. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de estos teoremas? Yo sé, y disculpe, si un límite es infinito y otro límite es cero, ¿el producto de los dos límites es cero? No. Si un límite es cero Claro. y el otro es infinito, esto se va a llamar indeterminación. ¿Qué vamos a ver? No sé si mañana o pasado. Creo que mañana. Determinación. Sí. El producto de cero por un infinito es una indeterminación. Es lo mismo que multiplicar esto de aquí. Tener esto de aquí, que tener 1 a la infinito, que tener infinito sobre infinito. Por eso no le estoy tomando aquí. Ni les he avisado nada. No les he dicho nada. Porque es lo mismo que tener estas cositas. ¿Sí? Gracias. Ya. Entonces, con eso ya les iré explicando. ¿Sí? No se preocupe. Que prácticamente ya hemos visto las indeterminaciones, porque para poder resolver los ejemplos ya les he tenido que ir indicando cuáles son las indeterminaciones y cómo levantar ciertas indeterminaciones. Pero ya después, solo lo que vamos a ver prácticamente ya en esa clase, ya después de haber hecho todos los ejercicios, es simplemente conocerlas formalmente. Pero ustedes ya prácticamente a las indeterminaciones ya saben que cómo son más o menos. Qué pasa, que si tienen un 0 sobre 0, cómo trabajar o cositas así. Sí. Listo, entonces continuamos. Fíjense los teoremas que nos faltan, chicos. Media horita, sí acabamos. Bueno, nosotros somos poderosos. Copiar. Ya. Quiero acabar hoy día para que ya ustedes hoy día en la tarde pasen al formulario y ya mañana poder resolver. Sí, entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido, pero con todos, si tienen una pregunta, chicos, yo siempre me detengo a responder. Sí, no se me vayan a estresar por eso. Entonces, límite infinito de la función potencia. Un detallito, chicos. Función potencia. Antes de empezar con esto. Y función exponencial. ¿Cuál es la diferencia? Cuéntenme. ¿Cuál es la diferencia? Siempre he visto que se me confunden en esto, se jalan en esto. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Les voy a poner un ejemplo. Ahora sí. ¿Alguien? Tienen un ejemplo ahí de cada uno. Véanle cuál es la diferencia de la función potencia y la función exponencial. ¿Quién se arriesga? En la función potencia no conocemos la base, pero sí el exponente, y en el exponencial conocemos la base, pero no el exponente. Sí, más o menos. Más o menos. En sí, la variable está en la base, en la función potencia. Está en la base, ¿sí? Y en la función exponencial, la variable está en el exponente, ¿sí? Porfa, tengan full en claro eso. Por ejemplo, la función exponencial, la más conocida, siempre está ya la X, ¿no es cierto? Ustedes van a trabajar bastante con esto en integrales y sobre todo en EDO después.
Pero tienen que tener full en cuenta que cuando tienen funciones potencia, lo que tienen en el exponente siempre es un numerito n. Por eso se sabe poner aquí n de numerito, ¿sí? Un numerito n que pertenece a los enteros positivos. Bueno, también puede pertenecer a los enteros en general, pero las funciones potencia. Ya para el teorema solo se aplica enteros positivos. Pero una función potencia en general es esto. No, solo enteros positivos, perdón, sí, solo enteros positivos. Puede pertenecer a 1, puede ser elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, 7, 8. El 0 obviamente no, el 0 no, porque pues, ya pues el 0, esto me daría 1, sin importar lo que esté acá abajo, porque todo número elevado a 0 es 1. Entonces, eso chicos, fíjense porfa bastante, tengan mucho cuidado con las funciones potencia y las funciones exponenciales. Cuando justifiquen, quiero que justifiquen por función potencia y por función exponencial. Solo para eso voy a buscarme un ejercicio que utilice ambas definiciones y los voy a poner en la control del viernes para que revisen esa partecita. Quiero que tengan full claro porque siempre se jalan, verán, siempre se jalan. Yo he tomado exámenes de cálculo y siempre se jalan en esa partecita. No entiendo por qué. Listo. Entonces, ya. Recuerden, función potencia, acá arriba tenemos un número conocido y en la función exponencial, acá arriba tenemos nuestra variable, ¿sí? Listo. Entonces, el límite de la función potencia, ¿qué nos dice? Que si tenemos aquí, primero que tengamos una función potencia, ¿no? La función potencia solo es cuando tenemos un x elevado a un entero positivo, ¿no? Porque si es un entero negativo, ya sería, por ejemplo, x a la menos 1, ya sería 1 sobre x, ¿no es cierto? Entonces ya los negativos no cuentan porque esto ya es función homográfica, no potencia. Si tenemos, por ejemplo, un x a la cuarta, esto sí ya es una función potencia y cositas así, ¿no? Entonces, el límite de una función potencia cuando x tiende a más infinito es igual a más infinito. Fíjense, tenemos una función potencia y eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con... si tenemos en vez de este x, aquí tenemos una x, ¿no? Pero ahora las generalizaciones. ¿Qué pasaba en las generalizaciones, chicos? En vez de esta x, lo que utilizábamos era una función cualquiera, ¿sí? Una función genérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si n pertenece a los enteros positivos, obviamente tiene que pertenecer a enteros positivos. La función para todo, bueno, esto no. Esto era lo que les decía que también se puede tender a más o menos infinito, ¿sí? Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a c y tiende a más infinito, es decir, todo esto tiende a más infinito, similar acá arriba. Acá arriba, x tendía a más infinito, ¿no es cierto? Acá abajo, lo que tiene que tender a más infinito es el límite de esta función. Entonces, si esta función tiene más infinito, entonces la respuesta de toda esta función potencia va a ser más infinito. ¿Por qué? Porque un infinito elevado a una potencia al cuadrado, pues sería como un producto de infinitos, ¿no es cierto? Y esto es un infinito positivo, ¿no? Pueden verlo de esa manera, si quieren. Listo. Entonces, también se puede generalizar el exponente n. Bueno, dice que no importa el n, cualquier n que tú tengas arriba, se va a producir eso, excepto cuando n es igual a 0, ¿no es cierto? Si n es igual a 0, pues todo esto es 1, y límite de 1, pues ya tendrás que ver qué pasa, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué pasa ahora si hayas el límite de la función? Tienes esta función, pero ahora el exponente es otra función. Entonces, lo que tiene que pasar es que esta función tienda a un valor positivo cualquiera, ¿sí? Un valor positivo conocido, ¿sí? Si la función tiene un valor positivo cualquiera, no me importa cuál, si tiene un valor positivo cualquiera, lo que pasa es que sigue siendo el límite más infinito, ¿no es cierto? Esta función de acá abajo tiende a más infinito y la de acá arriba tiene un valor positivo, cualquiera. O sea, un 5, un 6, un 7 novenos, un 5 séptimos, lo que quieran, ¿sí? Puede ser un 3 medios, ¿no es cierto? Puede ser un 1 medio, lo que tiende arriba. Entonces ahí tenemos un límite de la generalización del límite infinito de la función potencia, ¿sí? Es más infinito. Y acá abajo, el límite cuando ambos tienden al infinito, cuando esto tiende al infinito y cuando esto tiende al infinito. Esto se puede expresar, chicos, vulgarmente hablando, se puede expresar como un infinito elevado al infinito, ¿no es cierto? Porque el límite de la función de acá abajo va a ser infinito y el límite de la función de arriba puede ser infinito, ¿no es cierto? Y esto ustedes pueden creer que es una indeterminación, pero no. Un infinito elevado al infinito no es una indeterminación, simplemente sí se puede resolver y nos queda más infinito. ¿Por qué? Porque estamos elevando un numerito muy grande a otro numerito muy grande y esto nos queda un numerazo gigantazo, ¿no? Entonces, eso, chicos. ¿Alguna pregunta con estos teoremitas? Son solo funciones potencia.
no hay mucho donde perderse. Tal vez aquí, dato curioso, esto de aquí no es una indeterminación. Un infinito elevado a un infinito. Sino que se resuelve como que esto es igual a un infinito. Pero obviamente no irán a poner esto de aquí, cuidado. No vayan a escribir eso. No vayan a escribir eso, chicos. Las indeterminaciones por lo general no se escriben, y mucho menos una indeterminación que no existe, que les de aquí que les digo que esto no es una indeterminación. Si se llega a presentar el caso en que ambos tienen al infinito, tanto el exponente como la base, entonces lo que hacemos es concluir que esto tiende al infinito. Y concluimos de manera similar a lo de acá arriba. Calculamos los límites a un ladito y de ahí sí, como se cumple que esto es igual a esto, entonces por el límite de la suma es esto, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Si tenemos dos funciones, una que está elevada a la otra y una tiende al infinito y la otra también, entonces ponemos a un lado. Sabemos que f tiende al infinito o calculamos primero el límite de f, vemos que es infinito, calculamos el límite de g, vemos que es infinito y tenemos que la respuesta es un más infinito, ¿cierto? Entonces, eso, hay que ir por partes, ¿sí? En este tipo de ejercicios. ¿Tiene alguna pregunta? Aquí prácticamente pudimos haberlo generalizado, pero bueno, viene del anterior, ¿no? Si tenemos la función raíz cuando n es mayor o igual que 2, ¿cuál es n? Nuestro índice, fíjense, y x tiende a más infinito. Si x tiende a más infinito, pues simplemente la raíz cuadrada de la raíz enésima de x va a ser más infinito, sin importar el exponente. Si es 1, 2, 3, perdón, si es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todo eso. Pero tiene que pertenecer a los naturales y tiene que ser mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces, si generalizamos, recuerden que la generalización siempre es, en vez de este x, poner una función. Entonces, si nuestra función, ahora fíjense, este límite, tenemos una función cuyo límite de la función tiende a más infinito, fíjense, cuando x tiende a c, el límite de la función cuando x tiende a c es más infinito, y aparte se cumplen las condiciones esta de que n pertenece a los naturales, es decir, es mayor que, es mayor que 2 y pertenece a los naturales, entonces puede ser 2, 3, mayor o igual, perdón, que 2, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces van a poder aplicar este límite. El tema del c, vuelvo y le repito, por si alguien está dormido, se cumple para todos los infinitos, ¿sí? Para más y menos infinito y para cualquier número real, ¿sí? No se preocupen por eso. Entonces, eso nos dice ese teoremita. Chicos, cuando escriban estos teoremas pondrán nombre y apellido. ¿Qué me refiero? Sí, creo que les he dicho. Con nombre y apellido me refiero a todas estas premisas. ¿Qué tiene que cumplirse para que yo pueda decir que esto es tanto? ¿Sí? Nombre y apellido. Este de aquí es el nombre y este de acá es el apellido. ¿Sí? ¿Por qué esto es el nombre? Porque prácticamente de aquí nosotros podemos sacar el nombre. Fíjense, el límite infinito de la función raíz. Y obviamente generalización, porque tenemos una función cualquiera, no tenemos un x. Cuando tenemos un x son los normalitos. Cuando tenemos en general es una generalización. ¿Sí? Listo. Si tienen alguna pregunta, me avisan, chicos. Me dicen nomás. Perdón. No veo por qué están ustedes. Le puse sus nombres ahí. Listo. Ya casi estamos acabando. Solo nos quedan por ahí unos límites que son un poco complicados, pero ya estamos sacando la parte principal, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. El teorema del límite de una función creciente y no acotada. Si sabemos que una función es monótona, fíjense, monótona creciente y no acotada superiormente, ¿qué queremos decir con no acotada superiormente? No podemos encontrar un número, recuerdan, de nuestra función. No podemos encontrar, pues el valor absoluto. No podemos encontrar un número con el que pase esto, ¿sí? Un m. ¿Se acuerdan que les decía que para acotar tenemos que decir existe un m mayor que 0, tal que, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos decir esto, que existe un m mayor que 0 que cumpla esto de aquí, que sea siempre mayor a esta función, entonces significa que la función no puede ser acotada, ¿sí? Que la función no ha sido acotada, ¿sí? No está acotada. Entonces, si la función no está
Si una función no está acotada y siempre es creciente, monótona creciente, recuerda cuando estudiaban monotonía en fundamentos de matemáticas, ¿qué quería decir? Monótona creciente que siempre se esté creciendo, ¿sí? Monótona creciente. La monotonía sea creciente, ¿sí? Siempre. Entonces, la función diverge a más infinito. ¿Cuál es un ejemplo clarísimo de este teorema? Y bien sencillo, la función identidad. Fíjense, la función identidad, si nosotros tomamos una función identidad que va de los reales a los reales, entonces fíjense que no está acotada superiormente, su dominio siempre va a estar creciendo, 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 porque los reales son números infinitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra función? Simplemente que cuando x, fíjense, entonces la función, cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende hacia acá, entonces la función siempre va a estar creciendo, ¿sí? F de x siempre va a estar creciendo y se va a ir hacia ¿dónde? Hacia el infinito, ¿sí? Hacia más infinito. Simplemente nos dice eso. Esta función es bastante básica y la verdad no he visto que se aplique el teorema en ejercicios. Hasta ahora no he resuelto un ejercicio en el que apliquen este teorema, así que más les doy para que tengan ahí como conocimiento general, ¿sí? Listo. Y aparte es tema bastante sencillo de entender, así que no, espero que no les cause mucho problema. Si les causa problema, me avisa. Copiar y aquí pegar. Listo. Vamos con las funciones, ahora sí, exponencial y logarítmicas. Aquí ya casi estamos acabando. Límites infinitos de funciones exponenciales. Recuerden que cuando vimos la anterior, terminamos con esto. Antes de esto vimos Neper, me parece, o no, después de esto vimos Neper, pero ya prácticamente ahí acababan los finitos. Y los infinitos, como les digo, si entendieron los infinitos son prácticamente parecidos, cuidado, no son iguales, pero son parecidos, ¿sí? Entonces, veamos. Teoremas de límites infinitos de las funciones exponencial y logarítmica, ¿sí? Fíjense aquí, si tenemos que a es mayor que 1, fíjense, en infinito nosotros tenemos el teorema para a mayor que 1. En finitos, fíjense aquí, cuando el límite de la función a elevado a la x, cuando x tiende al infinito, ¿no es cierto? Este límite, este teorema de aquí, no lo teníamos antes. Antes teníamos lo que pasaba si 0 era menor que a y era menor que 1. Entonces, aquí queda lo que calculábamos. El límite cuando x tiende a menos infinito, creo que me parece que era, x tiende, cuando x tiende a infinito, de a elevado a la x, esto era igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí tienen que acordarse, por eso les digo, chicos, que tienen que acordarse del nombre y del apellido. En este caso, tenemos, aquí podemos poner más infinito, ya. En este caso, chicos, tenemos el nombre. Y el nombre, fíjense que es prácticamente el mismo. Únicamente, casi el mismo. Lo que le quita es esto. Este es límite finito de la función exponencial y este es límite infinito de la función exponencial. Casi parecidos por ahí. Por ahí un in les separa. Entonces, por eso es necesario que se graben estas condiciones. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar con las condiciones? Entonces, aquí este era el límite finito, pero ahora vamos a ver el límite infinito. Es decir, cuando a es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, solo para hacerles acuerdo, yo les hice, la vez pasada cuando les expliqué esto, les hice una gráfica, sin embargo, creo que merece la pena hacerles de nuevo la grafiquita para que se den cuenta, ¿sí? Cuando a es mayor que 1, nosotros tenemos, chicos, una función que se ve más o menos de esta forma, ¿sí? Que va creciendo de esta manera. Déjenme. Sí, más o menos así, ya. Y siempre aquí pasa por 1. Ya. Entonces, cuando el límite, cuando el a es mayor a 1, tenemos una función que es así, ¿sí? Cuando a es mayor a 1, siempre vamos a tener una función que es así. Entonces, fíjense, cuando x tiende al infinito, a más infinito, ¿qué pasa con nuestra función? Pues también va a tender a más infinito. Fíjense, nuestro y también tiende a más infinito. Contrario a lo que pasaba en el otro. ¿Recuerdan en el otro? La función era así, la gráfica de la función. Entonces, si teníamos a más infinito, pues la función tendría a 0, ¿sí? En este caso no. En este caso, cuando a es mayor que 1, nuestra función va a tender a más infinito si es que nuestra variable tiende a más infinito. Lo que les digo en la parte de acá. Ahora sí, las generalizaciones. Las generalizaciones, recuerden, lo que hacíamos es que nuestra variable, sí, tienda a nuestra variable se pueda reemplazar por una función, ¿sí? Entonces, la primera, tenemos
La generalización únicamente cuando nuestra variable cambia, ¿sí? Cuando nuestra x cambia. Nuestra x hasta ahora está cambiando y lo que tenemos es que ya esa x va a ser una función. ¿Se le ven? A elevado a una función. Entonces, el límite cuando x tiende a ser de a elevado a esta función va a ser más infinito. Ahora, esta función, fíjense aquí, esta función que tenemos en la parte de aquí, lo que hace es tender al infinito. Entonces, si esta función tiende al infinito, tenemos que el límite de este número, y obviamente a es mayor que 1, cuidado, porque tiene que ser a mayor que 1 sí o sí, y a es mayor que 1, entonces esta función es igual a infinito, ¿sí? Solo ahí nuestra función es igual a infinito, ¿sí? Y lo mismo pasa en la otra generalización. En la otra generalización, ¿qué es lo que hacemos? Que en lugar de una a en la base, de un número mayor que 1, lo que tenemos en la base ahora va a ser una función. ¿Qué tiene que pasar con esta función? Que el límite de esa función ahora sea mayor que 1. ¿Sí? Es lo que pasa en la generalización. ¿Sí? Ahora lo que pasará es que ese límite sea mayor a 1. ¿Sí? Entonces, y obviamente se mantiene la otra condición de que el límite cuando f tiende a más infinito, el límite cuando x tiende a c de f sea más infinito, la función f. ¿Sí? Se mantiene la segunda condición. ¿Sí? Y como les digo, vuelvo y les repito, esto de aquí se va a generalizar para más y menos infinito. No hay ningún problema. ¿Sí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? De la función, ahorita estamos viendo límite infinito de la función exponencial, sus generalizaciones y todo esa partecita. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Denme un like, si estamos claros. Únicamente les estoy ahorita prácticamente indicando cómo funcionan nuestros teoremas, ¿sí? Luego ya vamos a aplicarlos y prácticamente ya a ponerlos, a usarlos, ¿sí? A usarlos. Listo. Vamos entonces con este que era medio raro, que se acuerdan que les decía que no tenía nombre, que ustedes me preguntaban cómo le pueden llamar. Pero bueno, en la anterior era al revés. Ahorita van a ver lo que pasa. Acepto. Y bueno, tenemos algo parecido a esto. Ya lo habíamos estudiado, chicos. Ya lo habíamos revisado. ¿Dónde lo revisamos? Me parece que fue en esta clase. Justamente por aquí. No lo encuentro, chicos. ¿Lo ven? Aquí están ya las generalizaciones, pero nosotros lo habíamos estudiado aquí. Fíjense, lo que teníamos era una función potencia, fíjense, una potencia x elevado a la n, dividido para una función exponencial, donde este a sí era mayor que 1. Fíjense, a era mayor que 1 y n un número natural. ¿Sí? Aquí teníamos una función potencia dividida para una función exponencial. ¿Qué pasaba cuando x tiende al infinito? Pues era 0, ¿sí? Les había dicho que este teorema se utiliza bastante y por eso mismo el de acá también se va a utilizar bastante, aunque sea para no confundirlo con el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el anterior teníamos el límite cuando x tiende al infinito de una función potencia dividido para una función exponencial. Esto era igual a 0, ¿sí? Más infinito. Esto era igual a más infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una función que está expresada de manera contraria? La función exponencial está arriba, fíjense, límite cuando x tiende a más infinito de una función exponencial dividida para una función potencia, perdón. Lo que pasa simplemente es que esto tiende a más infinito, ¿sí? Está al contrario, ya no tenderá a 0, sino que tenderá a más infinito. Y chicos, esto pueden preguntarse, no sé si ustedes le vean, en una función exponencial siempre crece muy rápido. Una función exponencial crece, se le dice comúnmente cuando estudian probabilidad y ecuaciones diferenciales, se dice que las funciones exponenciales, perdón chicos, un ratito.
Ya, perdón, chicos. Casi me da un ataque con esto. Volvamos a lo que estábamos. Les estaba explicando que siempre la función exponencial se dice que crece muy rápido, chicos. Sí, crece full rápido. Entonces, ¿cómo podemos ver esto de aquí? Siempre podemos preguntarnos cuál es la función que crece más rápido. Fíjense, cuando tienen un x a la n, que es un x cualquiera, un x elevado al cuadrado, al cubo, a la sexta, crecen, pero no crecen tan rápido, lo normalito. Pero una función exponencial crece muy rápido. Entonces pueden ver que cuando x tiende al infinito, esto de aquí se va a hacer infinito muy pronto, ¿sí? Entonces, si tenemos 1 dividido por un número muy, muy grande, o sea cual sea el número que esté acá arriba, si tenemos cualquier numerito dividido por un número muy grande porque la exponencial crece demasiado rápido, pueden verlo que si dividen cualquier numerito para algo muy grande van a salir valores cercanos a cero, Entonces, por eso es que nos da cero aquí. En cambio, si tenemos una función exponencial dividida para la función potencia, aquí vamos a tener un valor muy, muy grande dividido para valores no tan grandes. Podemos poner valores pequeños, como 2, 3, para hacernos una idea. Entonces, si dividimos un infinito para valores pequeños, nos queda infinito. ¿Sí? Pueden verlo así, o si no, pueden aprenderse los teoremas. Yo por lo general hago esto. Cuando veo estas cosas, me pregunto, a ver, ¿cuál crece más rápido? Entonces me doy cuenta, esta de aquí crece más rápido, perdón, esa no. Esta de aquí crece más rápido, por tanto es cero. O si no, esta de aquí crece más rápido y por tanto esto es infinito. ¿Sí? Pueden verlo de esa manera. ¿Sí? Recuerden, límite finito de esta función. Pueden poner límite finito de esta función. ¿Sí? Cuando n pertenece a los naturales y a es mayor a 1. ¿Sí? Y de aquí pueden poner como límite infinito de esta función cuando n pertenece a los naturales y a es mayor que 1, cuando justifica. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que les explicaba, ¿no? Cuando a es mayor que 1 y n pertenece a los naturales, y fíjense, el exponencial está en el numerador, es decir, la que crece más rápido está en el numerador y se divide para valores pequeños, nos va a seguir quedando un número infinito, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer generalizaciones, las mismas que siempre hemos hecho, siempre hemos estado trabajando con generalizaciones. Entonces, fíjense, si en vez de una x nosotros tenemos una función cualquiera y se mantiene este a tiene que ser un número mayor a 1, recuerden, un número mayor que 1, la n también tiene que ser un número natural, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y el límite de nuestra función ahora, recuerden, antes lo que tenía que tender a infinito era el x, ¿sí? X tenía que tender a infinito. Ahora lo que tendrá que tender a infinito simplemente será nuestra función, tiende a más infinito. Fíjense aquí, este f tiene que tender a más infinito y este f de acá a más infinito. Si pasa eso, entonces nuestro teorema se cumple, de que la respuesta es más infinita. Sí. Y lo mismo acá, únicamente que acá ya generalizamos nuestro a, y ahora nuestro a es una función g de x que tiene que ser, cuyo límite tiene que ser mayor a 1. Fíjense, es lo único que se agrega. El límite de esta función tiene que ser mayor a 1. Lo demás, igual, este n tiene que pertenecer a los naturales y este f tiene que tender a más infinito. Pero nuestra función tiene que ser un número conocido, obviamente no puede ser infinito, tiene que ser un número conocido mayor a 1. ¿Sí? Igual esto, lo que les decía, más o menos infinito. Bien. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de cómo funciona este teorema? Está claro por ahí, más o menos. Yo creo que este de aquí, claro, tendrán que revisarlo en la casa, pasar a sus apuntes. Chicos, si no lo hacen todavía, porfa, háganlo hasta mañana máximo para poder resolver ejercicios. Ya aquí prácticamente acabamos la mayoría de teoremas. Ya lo que nos quedará únicamente serán cositas como los infinitésimos equivalentes, que esos ya también ya casi que se los conocen todos. Nos quedarán detalles como continuidad y esas cosas, pero eso ya no es tanto teoremas, sino, bueno, sí son teoremas, pero ya no es como estos que son bastantes y generalizaciones, ¿sí? Y son teoremas más profundos y no tan así simples como que sí esto o lo de acá, sino ya son teoremas que hay que analizar más cositas. Y eso son más chéveres, son más chéveres. Listo, por eso les recomiendo que estos que son bastantes y no son tan profundos, que se los anoten, ¿sí? Irán poniendo en un formulario, por favor, para poder entendernos. Y con nombre y apellido, ¿sí? Función logarítmica. ¿Les parece si acabamos hasta la función logarítmica, chicos? Y de ahí ya
Solo revisando estos teoremas, las generalizaciones, y de ahí acabaríamos. Mañana analizamos un poquito esto, aunque no es complicado verlo, y ya empezamos con los ejercicios que les tengo propuestos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pongan un like, para simplemente demorarnos un poquito más para acabar esa partecita. ¿Sí? Por los 10 minutos que nos demoramos al inicio por el problema de que no sabemos cómo manejar todavía las clases, con qué link vamos a manejar las clases. Listo. Entonces, están ahí, pero por ahí hay personas que no están alzando los dedos. Me da a pensar que no están aquí. Listo. Porfa, si les pregunto, traten de hacer todos, ¿ya? Para siquiera verles que están reaccionando y que están despiertos, ¿ya? Listo. Entonces, yo sé que es cansado, chicos. Hemos dedicado a ver prácticamente toda la clase de teoremas, pero ya mañana viene lo bonito, ¿no? Con ejercicios. Ya mañana vamos a ver cómo nos resolvemos estos y voy a buscarme otritos de ejercicios. Justamente en este examen del semestre pasado tomaron uno de infinitos. Como les dije la vez pasada, más toman NEPER, así que por eso me dediqué bastante a NEPER. Pero obviamente en NEPER se dieron cuenta que teníamos que aplicar también un poquito de límites infinitos. Entonces, al final, como que mezclan todo, ¿no? Listo. Falta el límite de la función logarítmica y con eso vamos a terminar la clase. Sí, entonces, el límite de la función logarítmica, fíjense aquí, cuando a es mayor que 1, ¿alguien recuerda cómo era la gráfica? ¿Se les viene la idea cómo era la gráfica de la función logarítmica cuando a es mayor que 1? ¿Recuerdan? Ustedes ya vieron prácticamente esto. Creo que con esto acabaron el prepo. No recuerdo. Parece que son los últimos temas de prepo. ¿Alguien me hace acuerdo? ¿Me confirman? Si estas funciones son los últimos temas del prepo. Mate. Cuéntenme, chicos. No me dejen hablando solito. Sí, logaritmos y función exponencial son los últimos que vimos. Bueno, por mi parte. Ya. Listo. ¿Vieron números complejos? Una duda. Tal vez vieron números complejos. Sí. Bueno, me alegro. Les va a servir bastante complejos en otras materias. Listo. Entonces, fíjense aquí. Nosotros sabemos que la función logarítmica, chicos, tiene este comportamiento, ¿sí? Se comporta así. Al menos cuando a es mayor que 1. Cuando a es menor que 1, se comporta así. Pero bueno, para cuando a es mayor que 1, sabemos nosotros que la función se comporta de esta manera. Fíjense, viene así. La función logarítmica, ¿sí? Entonces, obviamente A es la base, ¿no es cierto? Esta basecita de aquí. Cuando la base es mayor a 1, se comporta de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba, chicos, era esto de aquí. Si la función de aquí, cuando x tiende a más infinito, el logaritmo de todo esto, el límite de este logaritmo es más infinito. ¿Por qué? Porque fíjense, si x tiende a más infinito, la función, aunque no parezca, pero sí lo hace, la función va a tender hacia más infinito. Y podemos ponerle en vez de y, f de x. No, perdón. Sí, f de x. Para ya generalizar igual. Entonces, fíjense, tiende a más infinito. Y ya, eso es todo. ¿Sí? Luego, las generalizaciones que hacíamos, en vez de este x, cambiamos una función. Fíjense, tenemos una función. Entonces, cuando tenemos la función, lo que pasa es que este límite tiende igual a más infinito si es que la función tiende a más infinito. ¿Sí? Si es que la función tiende a más infinito, igual con este límite, ¿no? El límite de cuando x tiende a c de la función es igual a más infinito, entonces todo este límite nos da más infinito. ¿Lo ven? Aquí lo mismo que les decía, ¿no es cierto? Y obviamente que a sea mayor que 1. Ahora, la segunda generalización tiene que ver con el a, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a ya no es una función, sino que hay una, perdón, cuando a ya no es un numerito cualquiera, un numerito mayor que 1, sino que a es una función cualquiera, ¿sí? Si a es una función cualquiera, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues el límite de esa función tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Si es que el límite de esa función existe, o sea que es conocido, si el límite de esa función existe y es mayor a 1, entonces ustedes pueden decir que, bueno, y aparte obviamente tiene que cumplirse lo de acá, ¿no? Que la función f de x
tiende a más infinito, ¿cierto? Entonces, si la función f de x, o sea, la que está dentro del logaritmo, tiende a más infinito, y aparte, la base del logaritmo, la función que está en la base, su límite, tiende a un número, converge a un número, y encima es mayor a 1, este numerito es mayor a 1, entonces ustedes pueden aplicar esta definición de que esto es más infinito, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Está todo clarísimo. Porfa, anótense los teoremitas. Esto les va a servir full cuando tengamos que resolver límites. ¿Ya vieron, por ejemplo, cómo tuvimos que aplicar el teorema justamente de acá arriba? Cuando iniciamos la clase, cuando aplicamos este teorema de aquí, fíjense, algunos capaz ni siquiera se lo anotaron, o no sé, cuando teníamos que este número de aquí tenía que ser un valor entre 0 y 1, y el exponente tenía que tender a infinito. Entonces, si pasaba eso, pues el límite era 0, ¿sí? A mí la verdad me puso medio de malas que la respuesta de este límite sea 0, porque este límite, les digo, fue el que me evaluaron a mí cuando yo di la primera prueba. Y, o sea, te mata resolviendo todo un límite para que eso sea 0, no jodas. Entonces, listo, Ariel. No pasa nada, nos vemos. Con los demás, hasta aquí queda la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Y si no, dejo de grabar ya la pantalla. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Listo, terminamos la grabación, entonces.